En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la figura del ladrón, con el prototipo del ladrón, no solo en la historia del comercio, sino que vamos a hacer alguna alusión puntual también a lo que es la figura del ladrón, del hurtador, del que roba, en la literatura. Pero insisto, sobre todo lo haremos en relación al concepto de propiedad y a la historia del comercio, tal y como Paolo Prodi, en su libro precisamente sobre el hurto, sobre el robo en la historia del comercio, menciona en uno de sus capítulos. Las conclusiones a las que aquí de alguna manera vamos a llegar y que trascienden las propuestas de Prodi es que la sociedad del siglo XXI, no diremos nos roba, no diremos la sociedad nos roba, el Estado nos roba, la democracia nos roba, el planeta nos roba, la globalización nos roba. Ustedes pueden poner el sujeto que quieran para conjugar el verbo robar y naturalmente cada vez que pongan un sujeto diferente con el verbo robar, pues los resultados, las emociones y las ideologías irán cambiando. Según el tipo de ideología que ustedes quieran suscitar, pues le pueden poner al verbo robar el sujeto que estimen oportuno. Europa, la galaxia, la izquierda, la derecha, los pobres, los ricos, la globalización nos roban y el resultado será más o menos estimulante según la ideología de cada uno. Aquí lo que Paolo Prodi viene a sugerir es que los tramposos que ejercen el comercio nos roban. Es el planteamiento de Paolo Prodi. El problema es que Paolo Prodi sugiere que esos tramposos están en los cargos políticos y en los cargos directivos de las empresas. Esto es lo que viene a sugerir Paolo Prodi sin decirlo explícitamente, pero lo sugiere. Lo sugiere de una manera además muy preocupante, muy inquietante, porque lo que viene a decir es que el Estado en muchos aspectos, en los tiempos actuales, se hace cómplice de quienes incumplen los contratos, de quienes transgreden las leyes del mercado y por tanto de quienes roban, porque el concepto de hurto, el concepto de robo que tiene Prodi en este libro, apela y señala directamente a aquellas personas que, violentando las leyes del comercio, quebrantando las leyes del mercado, obtienen ganancias ilícitas, ganancias ilegales, mediante el robo, que es una modalidad de robo. Es decir, el robo no es simplemente apropiarse de una pertenencia ajena, de algo que pertenece a otra persona, sino incumplir las normas de un contrato previamente firmado por las partes. E incluso ocupar determinados cargos públicos o determinadas posiciones, tanto mercantiles como políticas, para defraudar las leyes del mercado pactadas supuestamente por todos. Este es el planteamiento que hace Prodi. Naturalmente el siglo XXI y la globalización introducen un concepto de propiedad y un concepto de robo que no son los mismos que estaban vigentes en la Edad Media, en el Renacimiento, en el Barroco o en el Romanticismo. Son conceptos de propiedad y de robo que judicialmente, mercantilmente y políticamente se interpretan de forma diferente. Pero es que también en la literatura el concepto de robo se ha interpretado de forma muy distinta. En el Quijote, en Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, en La Celestina, en El Lazarillo, en Oliver Twist o en tantas otras obras literarias. El caso, bueno, pues de Dostoyevsky, el caso de la obra de, bueno, El Conde de Montecristo de Dumas o Papá Goriot de Balzac. Presenta un concepto de, o Los Miserables de Víctor Hugo, es decir, presentan un concepto de robo y de ladrón que son muy diferentes si los contrastamos con otras épocas históricas. No hablemos de Robin Hood, por ejemplo, o de Rinconete y Cortadillo, en el caso, de nuevo, de Cervantes. Es decir, que la literatura, del mismo modo que la judicatura o el mercado, han tenido a lo largo de la historia un criterio y un concepto muy diferente del ladrón, según contextos y según circunstancias. Y no hablemos de la Iglesia. La Iglesia ha cambiado notoriamente su concepto sobre el hurto según diferentes etapas históricas y diferentes contextos de poder. Entonces, claro, Paolo Prodi sostiene que una de las formas que hoy los estados tienen para apropiarse de la propiedad privada, sobre todo del trabajador, es la fiscalización. De tal manera que los impuestos, el fisco, la intervención fiscal,
es el principal instrumento del que dispone un Estado para apropiarse legítimamente de los bienes privados de un trabajador. Claro, a lo largo de la historia ha habido múltiples debates acerca de cuál es el límite legítimo de los valores fiscales, es decir, hasta dónde es legítimo pagar impuestos. Ha habido muchos debates sobre estos y les sorprendería a las personas que no conocen estas materias la cantidad de problemas y de enfrentamientos y de disputas que ha habido desde los tiempos medievales hasta hoy relativos a la cuestión de los impuestos. Claro, la democracia es el sistema político más caro de todos los sistemas políticos, es el más caro de todos, es el que más impuestos moviliza, es el que más intervención fiscal tiene de todos los regímenes políticos, la democracia. Y nadie puede cuestionar los impuestos en democracia, porque cada partido que gobierna en democracia, cada gobierno instituido en una democracia, ha pasado por las urnas y por tanto tiene el consenso de la mayoría. Por lo tanto, no cabe protestar frente a lo que el gobierno libremente elegido, al menos en teoría, y en la práctica se da como tal también, incluso en algunos países donde se discute que el gobierno haya sido legítimamente elegido, da igual porque el gobierno está ahí y está funcionando, pero todos estos debates han existido constantemente, pero en democracia nadie puede negarse a pagar impuestos, porque automáticamente toda la maquinaria de los recargos y de los derechos de obligaciones fiscales, derechos y obligaciones fiscales no eximen a nadie de pagar impuestos. Por lo tanto, ¿hasta dónde es legítimo pagar impuestos? ¿Hasta donde haya dinero? No, a eso la ley le da igual. Tenga o no tenga usted dinero, está obligado a pagar una serie de impuestos. Y si no, el Estado, con todo su peso penal, recaerá sobre usted, indudablemente. Esto no tiene vuelta de hoja. Pero claro, esto afecta enormemente a un concepto de propiedad privada, porque si el Estado tiene derechos hasta cierto punto ilimitados para intervenir fiscalmente en la propiedad privada del individuo, esto implica un concepto de propiedad privada que en definitiva está en manos completamente del Estado. Hasta dónde no lo está, pues eso lo determina en definitiva una estructura de poder que rebasa las voluntades individuales y que recae en todo caso en voluntades mayoritarias más o menos discutibles. Lo que sí es cierto es que en un futuro la propiedad privada será un espejismo. Probablemente en la segunda mitad del siglo XXI la propiedad privada será un espejismo, porque el poder de la fiscalización será tan elevado que antes de pagar por heredar una propiedad será más viable renunciar a la herencia, cosa que ya empieza a ocurrir hoy. De tal manera que el ser humano de la segunda mitad del siglo XXI probablemente no tenga casi nada relativo a una propiedad privada. Es decir, el futuro a corto plazo de la propiedad privada es la extinción, porque la globalización básicamente se orienta a promover un tipo de ser humano que carezca de cualquier bien privado que le permita generar la mínima riqueza posible de manera autónoma o soberana. Es decir, que si ya no podemos producir alimentos, porque además hemos sido desplazados del ámbito rural a la ciudad, y si la mayor parte de lo que es el resultado económico de nuestro trabajo resulta fiscalizado por el Estado o por una globalización a la que el Estado sirve y de la cual el Estado es instrumento, digan ustedes qué es lo que tienen. Ya lo veremos. Porque las herencias que los boomers, la generación de los boomers, pueden dar a título de propiedad a sus descendientes, se van a disolver, estas herencias se van a disolver en cuestión de 2 o 3 generaciones. Quiere decirse con esto que, fíjense en la cantidad de casas de lujo que pueden quedar deshabitadas simplemente porque no hay dinero para seguir manteniéndolas. Es decir, cuando la mayor parte de la fiscalización resulta absorbida por el Estado, que suele ser una pantalla que conduce ese dinero a estructuras supranacionales o internacionales propias de la globalización, el ser humano queda desposeído absolutamente de todo. Es decir, aunque Prodi no llega a sostener esta tesis, esta argumentación, la supresión de la propiedad privada en la segunda mitad del siglo XXI, que es una tesis que yo sí planteo, Prodi lo que viene a sugerir es que la altísima fiscalización de las democracias es de alguna manera una forma de hurtar al trabajador una parte esencial de sus pertenencias privadas. Es lo que viene a sostener Prodi en unos términos relativamente
crudos y sorprendentes. Claro, la Iglesia en un principio, en tiempos medievales, la Iglesia venía a sostener que los impuestos o el robo a través de los impuestos era un delito relativamente menor porque no atentaba ni contra Dios ni contra el prójimo, sino que atentaba contra los bienes. Pero claro, esto es una manera muy libérrima de interpretar, porque los bienes son de las personas, los bienes no son de la galaxia o de la Vía Láctea o de la órbita planetaria, es decir, los bienes permiten asegurar la vida de las personas. Entonces, claro, desde prácticamente la modernidad y el Renacimiento, la propiedad privada se considera como algo absolutamente sagrado frente a la propiedad pública y frente a la propiedad de la Iglesia y de los estados. Quiero decir que incluso la Iglesia, aun siendo una estructura que básicamente organiza su supervivencia de forma comunitaria, los bienes comunitarios de la Iglesia siempre respetó la propiedad privada porque la Iglesia siempre funcionó como una sola persona, funcionó como una estructura unanimista y consideraba privado lo que le pertenecía a ella para uso comunitario de sus miembros. En definitiva, la Iglesia funcionaba como un club privado donde sus miembros disponían de determinadas libertades y también de importantes obligaciones que estaban, digamos, bajo la jurisdicción de esa institución eclesiástica. La figura del ladrón en todo este panorama se considera como la figura de una criatura infame, de una criatura demoníaca, de una criatura que hay que exterminar y que hay que quitar de en medio. ¿Por qué? Pues porque la figura del ladrón constituye ante todo el mayor atentado contra la propiedad privada que se consideró prácticamente hasta el siglo XXI como algo sagrado. Hoy día los límites entre la propiedad privada y la propiedad no privada quedan completamente difuminados, quedan completamente disueltos. La libertad que hoy hay para ocupar una vivienda y vivir en ella, más allá de las 48 o 72 horas, es sorprendente en relación a lo que podría ocurrir hace una década solamente. Y esta ley, a mi juicio, estas disposiciones, a mi juicio, no son pasajeras, sino que han llegado para quedarse. Porque al margen de cualesquiera cambios políticos que puedan producirse en el futuro, estoy absolutamente seguro de que estos hábitos de ocupación de vivienda no se borrarán del panorama, y no se borrarán apelando simplemente a la carencia que muchos seres humanos tienen para vivir bajo un techo. Otra cuestión es que ustedes estén o no de acuerdo con esta situación. Naturalmente habrá gente que se lleva las manos a la cabeza y diga que es una barbaridad, otros dirán que están muy bien ocupar viviendas del prójimo. Quiero decir, yo no voy a entrar en esto, yo simplemente lo que les comunico es que desde mi impresión personal, este tipo de normas que tienden a difundir la propiedad privada de la propiedad que no es privada se incrementan cada día más. Piensen en los derechos de propiedad intelectual. Numerosas páginas de internet que defienden la apertura del conocimiento y del saber y la globalización de los saberes están en contra de que los derechos de propiedad intelectual duren tanto tiempo, duren hasta 8 décadas, hasta 7 décadas después del fallecimiento del autor. Estas normas, estoy absolutamente seguro de que dentro de unos años dejarán de tener vigencia. Podrán tener vigencia las ya establecidas, pero el asalto a la propiedad privada es un objetivo fundamental del siglo XXI. ¿Con qué intención? Pues con la intención de desposeer al ser humano de toda pertenencia privada, de toda propiedad privada, porque la propiedad privada básicamente tiene como objetivo generar soberanía, generar independencia, generar lo que podríamos denominar incluso una autodeterminación. Y el objetivo básicamente de la globalización es simular la creencia de una soberanía alimenticia, de una independencia alimenticia, por ejemplo, pero en realidad someter a la gente a un contexto, a una ciudad donde si el globalista quiere, los suministros se cierran automáticamente solo con apretar un botón. Esto lo hemos vivido en la pandemia y se puede vivir en cualquier otra circunstancia. Es decir, que negar al ser humano cualquier posibilidad de bienes privados, de bienes que le puedan generar una supervivencia o un mínimo de supervivencia, simplemente como tener media docena de gallinas o cultivar un huerto. Eso está fuera completamente de lugar. Sí le permitirán la ilusión de tener un perrito, que es decir, pero un perrito no da leche ni pone huevos. Quiero decir, un perrito no nos alimenta. O tener un huerto urbano, pero un huerto urbano es un simulacro, uno no se puede alimentar con un huerto urbano. Se puede hacer la ilusión de que planta una lechuga,
con frecuencia improductiva, pero eso no da para alimentar a una comunidad de vecinos siquiera. Claro, este tipo de cuestiones se orientan cada vez más hacia un futuro que en 2 o 3 generaciones ya tendremos delante. Es decir, en la segunda mitad del siglo XXI, la mayor parte de quienes hoy me escuchan no tendrán absolutamente nada, nada propio. Tendrán instrumentos, objetos o pertenencias compartidas con otros. Podrán compartir habitación, no sé si podrán compartir cama o no, en esto ya no entro, podrán compartir muchas cosas, pero pertenencias propias no tendrán nada. Es que ya la gente ya no tiene ni lavadoras, ya utiliza lavanderías urbanas o comunes de barrio. Es decir, que vamos hacia un concepto de vivienda que es la que ya planteaba la Unión Soviética en sus tiempos, es decir, viviendas comunitarias. El capitalismo introduce la idea del co-living, que es un invento ya marxista, ya soviético, completamente. Entonces es curioso que por la vía de la globalización capitalista vayamos a desembocar en la misma meta, en el mismo destino al que nos conducía pues una sociedad comunista como la soviética, por ejemplo. Pero háganse a la idea de que quienes piensen llegar al último año del siglo XXI vivirán en una sociedad donde la idea de propiedad privada será un recuerdo del pasado, pero no la van a tener. O sea, ustedes van a morirse en una sociedad donde la propiedad privada será un recuerdo, ¿no? Será un recuerdo, y si no me creen, vivan ustedes muchos años y compruébenlo. Esto no es una profecía, esto es una constatación de lo que tenemos delante. Ahora, entre tanto, pues naturalmente las ideologías sirven para entretener al personal. Las ideologías son el circo de nuestro tiempo, las ideologías son un timo completo, pero este timo es el que mantiene alegre pues el cotarro político, el cotarro periodístico, y es el que mantiene en definitiva el circo que ya no nos visita urbanísticamente como ocurría en el pasado. La idea del ladrón, insisto, como una criatura absolutamente proscrita, como ocurre en la novela Los Miserables de Víctor Hugo de 1862, como ocurre en Oliver Twist de Dickens, como ocurre en Robin Hood, el mito del buen ladrón, como ocurre en los cuentos de Canterbury, de Chaucer, cuando el buldero dice que tima a todo el mundo, que vende bulas falsas, es decir, roba el dinero de la gente a cambio de productos que no tienen ningún valor. El caso del Quijote en este punto es singular, porque Don Quijote cuando entra en Barcelona, lo primero que conoce cuando llega a Barcelona son a los bandoleros, concretamente a Roque Guinart, el bandolero Roque Guinart, que según algunos exégetas parece que está inspirado en una figura real, que es Perot Rocaguinarda. Bueno, sea o no una figura real, aquí vamos a referirnos al bandolero literario del Quijote. Es un bandolero mítico, es un bandolero que el romanticismo exaltará singularmente, porque es un bandolero que tiene, digamos, un sentido de la justicia muy noble. Incluso el propio Sancho dice, es curioso cómo entre delincuentes se tiene un sentido tan cuidadoso de la justicia. Claro, esta declaración de Sancho es realmente inquietante, porque Sancho la pronuncia delante de unos bandoleros, pero imagínense ustedes esta declaración en otros contextos, ¿no? Es decir, cómo entre criminales, cómo entre delincuentes se tiene un sentido tan riguroso de la justicia, porque Roque Guinart reparte distributivamente lo robado, incluso a veces lo reparte con los pobres, en plan Robin Hood casi. Entonces es un bandolero honrado, ¿no? La propia obra de teatro de Jovellanos, de mi paisano Jovellanos, el delincuente honrado, es decir, ya en un ambiente casi prerromántico, es decir, la imagen heroica del ladrón es una imagen que la literatura aventura en las proximidades del romanticismo o en una subversión de determinadas interpretaciones políticas de cada época, o en una interpretación dialéctica de lo que es la figura del ladrón o del delincuente, o piensen en aquella serie televisiva de Curro Jiménez, ¿no? Cuando se leía a veces en los orígenes, en los comienzos de la democracia española de 1975, se llegaba a ver algún grafiti, alguna pintada en un muro donde decía por una Andalucía mejor vota Curro Jiménez, se ponía en aquello. Yo recuerdo haberlas leído, esas inscripciones,
durante mi infancia, es decir, el mito del buen ladrón, del ladrón honrado, del delincuente honrado, que diría Jovellanos, es el caso de Roque Guinart, con quien Don Quijote y Sancho mantienen una estancia, es decir, son especiales invitados, y este Roque Guinart es un contacto directo, tiene relaciones directas con la élite de Barcelona, en concreto con Antonio Moreno, en lo que es la novela del Quijote. No hablemos ya de Rinconete y Cortadillo, es decir, Rinconete y Cortadillo presenta un auténtico contubernio entre la Iglesia, la nobleza y la delincuencia organizada en contra del comercio, en contra del comerciante, en contra del pequeño burgués, del que vive de su trabajo. Es decir, cómo la Iglesia, la delincuencia organizada de Sevilla, monopolizada por Monipodio, que es el que tiene el monopolio de la delincuencia organizada de Sevilla, pues gestiona y controla el crimen organizado, sobre todo el robo, pero también el crimen en un sentido de homicidio, ¿no? Es decir, no solo el hurto, sino también el homicidio. Y son todos ellos profundamente religiosos, tienen un profundo respeto a la Iglesia, bajo cuyo amparo operan y actúan, de tal manera que jamás se agrede a un miembro de la Iglesia, jamás se roba ni un maravedí, ni un céntimo a un miembro de la Iglesia, ni tampoco la nobleza. Hay una auténtica organización, un pacto, una complicidad entre Iglesia, nobleza y delincuencia organizada contra el comercio, contra la actividad comercial. De tal manera que la figura del ladrón, anatematizada por el derecho penal y por el derecho mercantil de la edad moderna y contemporánea, es totalmente elogiada y admirada por movimientos contrarios, con frecuencia por la propia literatura. No hablemos ya del romanticismo, que convertirá al ladrón en un héroe, y la democracia en nuestros tiempos tiende a hacer de los delincuentes auténticas figuras heroicas. La imagen del delincuente como un héroe que se enfrenta al sistema es muy común en sociedades democráticas que convierten a criminales y a delincuentes pues, en protagonistas de documentales, de series televisivas o simplemente de relatos épicos, de figuras admiradas, morbosamente admiradas o patológicamente admiradas, pero a las que se entrega la industria televisiva o mediática en un determinado momento. Ese poder de la fascinación, de entrevistar a una figura maldita, de entrevistar o de promover, no sé si en términos publicitarios o propagandísticos o del tipo que sea, pero eso tiene unas consecuencias que van más allá de la mera emisión televisiva de ese programa. Es decir, tiene como consecuencia la canonización de unos valores patológicos y que pueden ser contrarios a los intereses de una determinada sociedad, pero que de alguna manera la exaltación de la figura del ladrón siempre tiene como consecuencia borrar las fronteras entre la propiedad privada y la propiedad no privada. Tiene siempre como consecuencia deslegitimar la jurisdicción sobre el hurto, sobre el robo, o hacerlo simplemente disimulado o invisible. Prodi llega a hablar incluso de la impotencia del Poder Judicial para encausar, para juzgar las ilegalidades de supuestas grandes operaciones comerciales, internacionales o globales que escapan completamente al poder de la jurisdicción, al poder de los tribunales de justicia de un determinado país. Prodi se refiere precisamente a este tipo de hechos que de alguna manera legitiman el hurto, más allá de las posibilidades de juzgarlo, porque cuando un hurto no se puede juzgar, de alguna manera se le legaliza, según Prodi, según Paolo Prodi. También advierte Prodi, cito aquí a Prodi ahora en la página 295, los patíbulos de toda Europa estaban llenos de ladrones que habían robado por necesidad y deberían considerarse inocentes. Claro, la cuestión que se planteaba, y la plantea la Iglesia también, es decir, ¿cuál es el límite de la necesidad que puede justificar el robo? Y después de mucho pensar, decían ellos, después de mucho pensar, el robo no lo justifican nunca de ninguna manera, porque sostienen que si una situación de pobreza grave bastara para justificar el hurto, toda la sociedad se vería alterada. Bien, hoy la sociedad se ve alterada, pero no porque la pobreza grave justifique el hurto, sino porque el poder mercantil del comercio
está por encima de las posibilidades de jurisdicción de los tribunales ordinarios y nacionales e incluso internacionales de justicia. Se persigue el crimen contra la humanidad, los crímenes contra la humanidad se persiguen, pero yo me pregunto y no tengo respuesta, ¿se persiguen con la misma fuerza los delitos internacionales de hurto de las altas esferas como los crímenes contra la humanidad cometidos internacionalmente? No tengo respuesta para esta pregunta, no lo sé, simplemente me la pregunto. Lo que sí es cierto es que en las edades antigua, moderna y contemporánea, el hurto no se justificaba de ninguna manera. Podía haber atenuantes por necesidad, por hambre, pero el hurto no se justificaba de ninguna manera, porque se consideraba que si se justificaba el hurto, la sociedad desaparecía. Hoy, sin embargo, no solo el hurto se contempla con una gran liviandad en algunos contextos, en algunos aspectos, sino que incluso en otros simplemente se ejerce porque escapa a las posibilidades de la jurisdicción, escapa a las posibilidades de los tribunales de justicia. Si antes el ladrón se consideraba ladrón como un infame, como una criatura totalmente nociva para la sociedad y que debía ser ejemplarmente ejecutado, ejemplarmente ajusticiado, hoy al ladrón se le considera como una figura singular, a veces heroica, y su destino es la exaltación mediática. Naturalmente esto tiene como finalidad desproteger las posibilidades de preservación de la propiedad privada, incluso jurídicamente. Y naturalmente cada vez que se incurre en la exaltación de alguien que roba, de alguna manera se legitima las consecuencias de su acción. Y eso tendrá también, naturalmente, como destino y como consecuencia, acabar renunciando por las buenas a la propiedad privada, porque renunciar por las malas a la propiedad privada supone ser antipático frente a las simpatías que suscita el que roba. Desde los orígenes la literatura siempre ha mostrado ciertas simpatías por aquel que roba mediante astucia. El caso de Ulises, desde la propia guerra de Troya, que con argucias, artimañas, socaliñas y añagazas era capaz de burlar la fuerza del adversario, engañar a los troyanos metiéndoles un caballo lleno de milicianos, lleno de guerreros que destruyeron la ciudad, o simplemente a través de la Odisea engañar a tantos, o simplemente el Cid que engañó a los judíos Raquel-Evidas con las arcas de oro. Es decir, que el engaño y el dinero siempre han ido demasiado unidos, por mucho que la justicia diga perseguirlos en sus diferentes tribunales. Esta alianza entre engaño, fraude, dinero, hurto, robo, comercio, siempre ha estado muy presente. Y a ella, insisto, se refiere Prodi en este libro, al que le dedica nada menos que toda una monografía. Claro, dice Prodi también que en un momento dado, ¿no?, esas pocas alusiones que Prodi dedica a España y a la filosofía escolástica, siempre disimulándolo, dice: son bien conocidos los planteamientos que se hicieron a este respecto de Francisco de Vitoria, uno de los grandes padres del derecho internacional moderno en la primera mitad del siglo XVI. Esto lo dice muy pocas veces, porque no reconoce el protagonismo de España en la lucha contra el fraude, ni en la lucha contra el hurto. Claro, porque estamos esperando todavía que se devuelvan a la Acrópolis ateniense los restos del Partenón que están en Londres y en París. Lo mismo que las pertenencias de las pirámides de Egipto y de todos los tesoros del Cairo y de Egipto en definitiva, que las encontramos en el Museo Británico y en el Louvre. Es curioso esto, ¿no? Es curioso que siempre hablen de los ilustrados franceses y de los ilustrados ingleses como gentes que lucharon contra el hurto y que exigieron siempre la devolución de los bienes ilegítimamente adquiridos, ¿verdad?, pero nunca los asocien a este tipo de piezas de museo. Es curioso esto. Bueno, aquí sí reconoce a la labor del derecho internacional llevada a cabo por Francisco de Vitoria. Dice: los pueblos paganos poseen un derecho originario de dominio sobre sus territorios y no es legítimo declararles la guerra si, y aquí viene la prótasis de la oración condicional, si no se oponen al comercio internacional. Es decir, que si se oponen al comercio, entonces hay que declararles la guerra.
Fíjense qué actualidad tiene esto. Esto casi el Departamento de Estado podría hacerlo como su propio lema. Es decir, si te opones al comercio, entonces tenemos derecho a declararte la guerra. Esta es la tesis de Vitoria según Prodi, según Prodi. La tesis de Francisco de Vitoria según Prodi. Los pueblos paganos poseen un derecho originario, un derecho natural, de dominio sobre sus territorios, y no es legítimo declararles la guerra si, prótesis de la condicional, si no se oponen al comercio internacional y a la predicación del Evangelio. Las dos cosas van juntas. Muy curioso esto. Es decir, que si tú aceptas negociar conmigo y aceptas mi fe y mi religión, la guerra que yo pueda mantener contigo es injusta. Pero si no aceptas mi religión y si no aceptas mis condiciones comerciales, entonces yo tengo derecho a guerrear contra ti. Bueno, amén. Quiero decir, no es necesario ir a la universidad para hacer una interpretación de estos hechos, ¿no? Claro, Vitoria afirma que la división del dominio y de la propiedad no es ni ley natural ni ley divina positiva, sino solo humana, y aquí retrotrae, digamos, la razón teológica a una razón antropológica. Y esto costó muchos problemas y muchos conflictos, porque incluso hasta Juan de Mariana tuvo un proceso inquisitorial por oponerse a los impuestos y a la fiscalización. Ahora hablaremos de esto. Claro, es curioso que, por ejemplo, Prodi acuda a las interpretaciones de los filósofos. Los filósofos son los que menos saben de economía y los que menos saben de todo. En realidad, la filosofía se ocupa de los saberes que la ciencia abandona por inútiles. Es decir, cuando alguien carece de conocimientos científicos, se dedica a desarrollar conocimientos filosóficos que desembocan siempre en la religión, en la autoayuda o en las ideologías. Es decir, en definitiva, la filosofía no es más que una actividad que recoge los filbanes, las sobras, las rebabas, que dejan otras actividades mucho más útiles, indudablemente. Lo que pasa es que la filosofía permite vivir parasitariamente exhibiendo pseudoconocimientos, en definitiva. Entonces, claro, cita aquí Prodi a Erasmo. A mí me hace mucha gracia cuando citan a Erasmo, porque dicen tú, bueno, ¿y para qué me sirve esto? O sea, Erasmo, ¿para qué? ¿No? Como decía el otro, libertad, ¿para qué? Erasmo, ¿para qué? Entonces la gente se le llena la boca de Erasmos y cosas de este tipo. Pero fíjense ustedes, dice Erasmo, según Prodi, Erasmo afirma que el control de los gastos no es solo una cuestión moral, sino también política. Bien, genial, vamos, otro que descubrió también el Mediterráneo. O sea, Erasmo habla como Ortega y Gasset, como si los demás no viviéramos en el mismo mundo que ellos, y como si tuviéramos que estudiar filosofía para conocer esto, ¿no? Ya he dicho muchas veces que los filósofos interpretan la realidad leyendo a los filósofos, pero la gente común, normal y corriente interpreta la realidad trabajando, es decir, enfrentándose a ella, no parasitándose de lo que han dicho los demás. Entonces dice Erasmo que los gastos de guerra y los causados por la fastuosidad deben limitarse al mínimo. Bueno, deben limitarse al mínimo porque lo dice él, pero no piensan así los militares que tienen que cobrar una nómina por arriesgar su vida, o la gente que vive lujosamente y a la que le importa un pepino cómo vivan los demás. Claro, así piensa Erasmo. Y era para decirle a Erasmo, ¿en qué ha trabajado usted, señor de Rotterdam? ¿Qué ha producido usted? ¿Qué lechugas ha plantado usted? ¿No? Porque la miseria, dice Erasmo, puede abocar al hambre y a la desesperación de los súbditos, por lo que conviene reducir los impuestos tan pronto como dejen de existir las causas que los hicieron necesarios. Pero es que las causas que hacen necesarios los impuestos no se suprimen nunca, porque el objetivo fundamental es precisamente mantener a la gente pagando impuestos. Es la tesis de Orwell en 1984. Es decir, las grandes potencias y los grandes sistemas siempre van a mantener vivas determinadas guerras, porque una economía de guerra, o haciendo creer a la gente que se vive bajo una economía de guerra, justifica una subida de impuestos que en los tiempos de paz pues resultan más difíciles de presentar. Quiero decir que si nos montamos una guerra con alguien, o alguien monta una guerra con otro, y a nosotros nos implican en esa guerra, querámoslo o no, de alguna manera siempre va a resultar más fácil para el poder decir que es necesario contribuir a la defensa de las libertades de un país que ha sido invadido por otro, el otro es el malo y el país que sufre es el bueno,
y nosotros estamos con el bueno, y dicen, bueno, oiga, mire, yo no, es que no tengo nada que ver ni con el uno ni con el otro, entonces a mí no me metan ni con uno ni con otro, porque primero por lo menos pregúnteme, ¿no? Y en segundo lugar, claro, si usted utiliza las guerras entre terceros y cuartos para subirme los impuestos, pues ¿qué quiere que yo piense? Claro, evidentemente. Entonces, claro, ¿necesitamos leer a Erasmo para enterarnos de esto? Hombre, por favor, si necesitamos leer a los filósofos para saber lo que es el amor, es que no nos hemos enamorado nunca. Si necesitamos leer a los filósofos para saber lo que es la libertad, es que no hemos trabajado nunca, es que no hemos tenido nunca colegas ni compañeros de trabajo. Claro, vamos a ver, hombre, pero dedíquense ustedes a vivir y a trabajar y dejen la filosofía para cuando tengan la barriga llena, pero no, o cuando no tengan nada que hacer, o cuando tengan que hacer una terapia de grupo, pero es que me hace una gracia. Es decir, es que para estas reflexiones no necesitamos ni a Erasmo, ni a Ortega y Gasset, ni absolutamente a nadie. Y dice, cito, el soberano debe procurar no cargar al pueblo con impuestos excesivos. ¿Y qué son impuestos excesivos? Unos los pueden pagar y otros no, evitando el despilfarro de la corte, la burocracia y sobre todo las guerras. Pues díganselo ustedes a los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos de los gobiernos de ínsulas baratarias y la multiplicación de los gobiernos y de los gobiernos y de los gobiernos, evitando el despilfarro de la corte, la burocracia y sobre todo las guerras, preocupándose más de la buena administración interna que de la expansión de sus dominios. Claro, es que si nos tomamos esto al pie de la letra, una tiranía es mucho más económica que una democracia, porque en una tiranía gobierna un individuo, en una democracia gobiernan varios, y es más caro mantener a varios que mantener a uno. Entonces, claro, por este argumento vamos directamente a una sociedad totalitaria, ¿no? Claro que depende también quienes vivan a costa del totalitarismo, pero, en fin, ¿qué podemos decir? Es mucho más caro mantener una democracia que mantener una dictadura. Pero claro, depende cómo sean las dictaduras y cómo sean las democracias, que a veces resultan difíciles de distinguir. Claro, los impuestos y la fiscalización, como he dicho antes y como sostiene Prodi, que estas tesis de Prodi, los impuestos y la fiscalización son los recursos que los políticos utilizan para apropiarse de la propiedad privada de los trabajadores. Claro, el que trabaja produce, pero el Estado puede naturalmente fiscalizar hasta tantos porcientos muy elevados el resultado económico del trabajo de un trabajador. Pero el Estado son personas, es decir, el Estado no es un leviatán impersonal. El Estado es un conjunto de personas que gobiernan, legislan, ejecutan las leyes, las obligan, las hacen cumplir, etcétera, etcétera. El Estado somos todos, pero unos pagan más que otros, ¿no? Entonces, claro, aquí ya empiezan las diferencias, ¿no? Ya empiezan las diferencias. Y cito a Prodi de nuevo, la falsificación y la devaluación directa o indirecta de la moneda son sistemas mediante los cuales los soberanos, los mandatarios, roban a sus súbditos. Esto lo dice Prodi, falsificación y devaluación directa o indirecta de la moneda. Pero hoy día la moneda ya no la acuñan muchos estados. Hoy día la moneda, al menos en Europa, la acuña un grupo de estados. Pero claro, ¿quiénes son los que deciden la moneda que se acuña del grupo de estados? Porque a mí no me han preguntado. No me han preguntado la cantidad de moneda que se acuña, etcétera, etcétera. A mí me han preguntado otras cosas. Y a partir de la respuesta que hayamos podido dar yo mismo, quienes como yo son convocados a determinados referendi o elecciones, ¿verdad? Pues después los políticos deciden, naturalmente. Pero claro, esto nos lleva a pensar que este tipo de alteraciones o de fraudes históricamente han sido muy frecuentes y actualmente no lo sé, porque no dispongo de información para pronunciarme sobre esto. Prodi sí lo hace. Prodi, repito, dice literalmente, la falsificación y la devaluación directa o indirecta de la moneda son sistemas mediante los cuales los soberanos roban a sus súbditos. Lo dice él, no lo digo yo. Claro, para llegar a estas conclusiones no hace falta evidentemente leer a Erasmo, pero de todo esto se desprende una deliberada desconfianza hacia el mercado y hacia los amigos del comercio. Dice Prodi, en mi opinión las recomendaciones de Erasmo implican más una condena de las desviaciones provocadas por las nuevas formas de intervención estatal en el mercado
que una desconfianza del mercado. Bueno, aquí Prodi le salva el pompis a Erasmo. En realidad Erasmo dice cosas que hoy día no tienen ni la menor aplicación posible, porque Erasmo vive en un mundo que no tiene nada que ver con el nuestro. Erasmo vive en un mundo donde el Estado, en principio, en colaboración con la Iglesia, a la que él sirve, más que al Estado incluso, controla el comercio. Hoy día el comercio controla a la Iglesia, ya no la ve delante, y controla al Estado por donde quiere. Controla el poder judicial del Estado como le da la gana. Por lo tanto, lo que diga Erasmo es un pretexto para que Prodi salve a Erasmo como si hubiera algo útil todavía en lo que Erasmo hubiera dicho hace siglos, en realidad. Claro, uno de los puntos de discordia es la relación entre el poder político y el mercado cuando el príncipe, el mandatario, reclama el derecho a intervenir como autoridad reguladora. Pero es que hoy día el Estado, cuando interviene como autoridad reguladora, no lo hace a favor de los ciudadanos, lo hace a favor del comercio, al cual naturalmente el Estado está totalmente supeditado, porque el Estado es una marioneta más en manos del comercio internacional. Es que el Estado ya no acuña moneda, la moneda se la dan al Estado ya acuñada. Entonces, ¿qué poder hay ahí, no? Piénsese, por ejemplo, fíjese que lo dice hasta Prodi, Pío V, 1566-1572, pleno Renacimiento. Este papa había sido uno de los primeros en explotar mercantilmente el monopolio de la lumbre con fines políticos nacionales y extranjeros, el monopolio del alumbre. Así que con esto ya les he dicho todo. O sea, la Iglesia y el comercio han estado unidos desde el momento en que la Iglesia se da cuenta de que si no puedes vencerlo, únete a él. Es decir, no se puede controlar el comercio, por lo tanto hay que hacerse con el comercio. Y el caso de Juan de Mariana, se plantea, en pleno ya siglo XVII, cuándo es legítimo no pagar impuestos. Es decir, que induce, incluso puede considerarse como alguien que hace apología de negarse a pagar impuestos. Niéguense ustedes hoy a pagar impuestos y ya verán la multa que les cae. Los impuestos autonómicos, municipales y casi hasta los impuestos de la comunidad de vecinos, que es la cuota mensual de comunidad de vecinos. Como la dejen sin pagar, le van directamente, sus vecinos le van directamente a la cuenta corriente. Lo ponen en manos de un abogado, la próxima junta de comunidad, y ya van a por usted. Quiero decir que no se puede dejar de pagar nada porque uno tiene problemas judiciales inmediatamente, sobre todo si es un particular de 3 al cuarto. Si es otra cosa, pues ya se verá. Pero fíjese, Juan de Mariana considera que los impuestos son el eje de la vida del Estado, pero la fiscalidad debe ir acompañada de intervenciones directas para desarrollar la riqueza pública contra la degeneración de los monopolistas y especuladores privados. Miren ustedes si esto no tiene actualidad en el siglo XXI. ¿Y quién le pone el cascabel a ese gato? ¿Se lo pone Juan de Mariana? ¿Se lo pone usted? ¿Se lo pongo yo? ¿Quién le pone el cascabel al gato de la globalización? Más que gato, al tigre, a la fiera, al leviatán de la globalización, diría Hobbes, en definitiva. Incluso Francisco de Vitoria, en los comentarios que hace a Tomás de Aquino, a la Summa Teológica de Tomás de Aquino, afirma en 1534, y fíjense qué actualidad tiene esto hoy: no hay duda de la obligación moral de pagar impuestos y tributos, pero si son injustos no deben pagarse, ni en el foro externo ni en el fuero interno de la conciencia. Vale, todo esto está muy bien. Bueno, pues no haga usted la declaración de la renta el año que viene, y cuando Hacienda le escriba la carta diciendo que debe usted esto y aquello, dígales que Francisco de Vitoria firmó en 1534, interpretando la Summa Teológica de Tomás de Aquino, que no hay duda de la obligación moral de pagar impuestos y tributos, pero que si son injustos no deben pagarse, ni en el foro externo ni en el foro interno de la conciencia, y que como yo considero que los impuestos que tengo que pagar son injustos, pues no los pago. Muy bien, digan esto al juez que les juzgue en su momento, y en el recurso de alzada, de reposición y todos los recursos contenciosos administrativos que quieran, citando a Tomás de Aquino, citando a filósofos, citando a toda la autoridad del mundo, que ya verán cómo el recargo es estupendo y proporcional a la deuda que ustedes hayan contraído. Entonces está muy bien decir, es que los impuestos son injustos. ¿Y qué? ¿Y quién eres tú para determinar lo que es justo o injusto? Y hablamos de una democracia, que Juan de Mariana y Francisco de Vitoria
vivían en un tiempo donde la democracia ni se planteaba, siquiera. Era poco más que el título de uno de los últimos capítulos del Tratado Teológico-Político de Spinoza. Claro, dice Prodi, la pregunta será, ¿quién puede juzgar si un tributo es justo o no? ¿Quién puede juzgarlo? Quien tenga fuerza para establecer los tribunales de justicia. ¿O es que los tribunales de justicia los establece la democracia? Los tribunales de justicia los establece quien establece la democracia, que no es lo mismo, porque primero es la democracia y después es la justicia, y no al revés, evidentemente. Claro, incluso hay un nuncio, un nuncio que, tengo su nombre por aquí, el nuncio que en 1569, un nuncio papal, arremete contra los teólogos franceses y españoles que proporcionaban la justificación, es decir, que justificaban teóricamente la política de la Serenísima destinada a negar la legitimación del Papa en una materia temporal como el derecho fiscal. Es decir, había una serie de religiosos, de hombres de iglesia, que negaban al Papa cualquier intervención en derechos fiscales. Y evidentemente esto supone un conflicto también entre la Iglesia, porque aquí la Iglesia ya va a cambiar de opinión. La Iglesia primero se oponía a los impuestos y se oponía a los tributos, salvo si se le pagaban a ella los diezmos, porque la Iglesia no quería pagar tributos a nadie, ¿no? La Iglesia no quiere pagar contribuciones, ni IBIs, ni nada de esto, tampoco los quiere pagar nadie, pero unos los pagan y otros sí. Unos los pagan y otros no, unos sí y otros no, según. Entonces, claro, fíjense, la cita de Prodi, de nuevo, la colosal y vertiginosa evolución del tráfico financiero entre la Iglesia de Roma y los estados católicos para financiar las guerras de religión antiprotestantes y la lucha contra el Imperio Otomano mediante la concesión de diezmos o tributos especiales sobre el mundo eclesiástico, ya sea secular o regular, constituye desde Lepanto hasta la Guerra de los 30 años uno de los capítulos más fascinantes de la relación entre política, religión y república internacional del dinero en la historia de la primera edad moderna. Entonces, claro, ¿cómo la Iglesia va a negar el préstamo y los impuestos y las rentas y el uso del dinero? Es imposible, completamente. Claro, Francisco de Suárez y muchos otros recorrieron esa vía, proclamando la necesidad de la obediencia moral al soberano como representante de Dios en la tierra y calificando la evasión de impuestos de pecado contra el séptimo mandamiento. La legitimidad de los impuestos acaba coincidiendo con la del soberano, con la legitimidad del soberano. Es decir, que ni la Iglesia te exime de pagar impuestos, sobre todo cuando la Iglesia recibe la cruz de la declaración, cuyos impuestos pueden ir para ella. Pero esto es empresa, esto es dinero, esto no es fe. Esto es simplemente una rentabilidad financiera, en definitiva. ¿Cómo se va a ir en contra del pago de impuestos cuando el pago de impuestos de los demás me beneficia a mí como institución? Es absurdo. Entonces pasamos de condenar la usura, porque claro, yo no quiero que el usurero me cobre a mí impuestos, a llamar al usurero prestamista o simplemente gestor de hipotecas. Claro, es que no es lo mismo hablar de usurero, hablar de prestamista, que hablar de un banco, gracias al cual permite la compra de viviendas. Pero fíjense, después de 50 años, el Tratado de Juan de Mairena sobre la moneda, sobre el valor de la moneda, y el cambio de la moneda, la mutación de la moneda, publicado en 1609, la fecha de expulsión de los moriscos, y considerado con razón la máxima teorización de la segunda escolástica sobre este tema, le costó a su autor, Juan de Mariana, un juicio de la Inquisición española y la acusación de lesa majestad por condenar moralmente las intervenciones de los soberanos y de la legislación estatal en materia de impuestos y monedas como perjudiciales para el mercado y calificarlas de instrumento para apoderarse ilegal y tiránicamente de la riqueza de los súbditos. O sea, fíjense la actualidad que puede tener hoy una obra como la de Juan de Mariana, que le costó en su momento un proceso inquisitorial, ¿no? Y no es cuestión de fe, es cuestión de dinero. Ahora bien, claro, la Iglesia cambia de valoración y cambia de bando respecto a la gestión del préstamo, de la usura, de los impuestos. Claro, los intereses ya se aceptan y las rentas públicas ya no se condenan por parte de la Iglesia. La Iglesia cambió de opinión completamente. Ahora ya le dan la vuelta a la tortilla del préstamo. Entonces, claro, inicialmente la Iglesia se apoyaba en textos aristotélicos para rechazar la usura. Después la Iglesia dice que los textos aristotélicos son
del siglo V antes de nuestra era y que no tienen actualidad. Claro, es magnífico cómo las diferentes filosofías que son narcisistas por el hecho de ser filosofías cambian hermenéuticamente la interpretación de las cosas cuando no les conviene. Claro, ¿qué es la filosofía? Es que la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística. Es decir, en un momento dado, como lo que dice Aristóteles nos sirve, lo consideramos de referencia. Como dice Aristóteles, ¿no? Como dice Aristóteles, el mundo por dos cosas trabaja. La primera por haber mantenencia y la segunda por haber juntamiento con fembra placentera. Dice el autor del libro de Buen Amor. Entonces, cuando nos conviene lo que dice Aristóteles, Aristóteles y la filosofía son muy valiosas. Cuando no nos conviene lo que dice Aristóteles formó parte del siglo V antes de nuestra era y la Iglesia de hoy no lo puede argumentar como una condena de la usura, pero ya no vamos a hablar de usura, vamos a hablar de préstamo, o mejor, vamos a hablar simplemente de contrato hipotecario. Claro, es que el lenguaje, la filología, también ayuda mucho, ¿no? Es decir, la filosofía es una forma excéntrica de ejercer la sofística y su hermenéutica, naturalmente, es absolutamente imprescindible, porque gracias a la hermenéutica vamos salvando los muebles sobre las mutaciones históricas y sobre los cambios históricos. Lo que antes era un usurero, pues hoy es alguien que firma un contrato hipotecario, o un contrato que permite estimular el comercio con el préstamo, simplemente. Entonces pasamos de la usura al comercio, ya está. Todo resuelto, de tal forma que ya ven cómo cambian los tiempos. Claro, la hermenéutica no es que haga milagros, es que la hermenéutica hace sofística, y la labor de la filosofía básicamente es hacer sofística. Es decir, si la filosofía sobrevive a la ciencia, es porque cumple una labor muy importante en el terreno de la religión, en el terreno de las ideologías políticas y en el terreno de la autoayuda, que es en definitiva lo que es la filosofía, un sucedáneo de religiones, de ideologías y de mecanismos de autoayuda, cómo ser mejor, cómo hacer esto, cómo superar el miedo, cómo superar todas estas cosas. Es lo que el miedo, la mentira y la culpa. Hasta yo mismo he combatido en términos de filosofía y de sofística los libros de autoayuda. Es decir, es que el problema es que los libros que van en contra de la autoayuda son también libros de autoayuda vistos desde otra perspectiva, indudablemente. Y yo mismo he incurrido en esto también desde el momento en que se utiliza la literatura para mejorar las condiciones de vida de una persona, sin reducir la crítica de la razón literaria, desde luego un libro de autoayuda, pero vamos, leer la crítica de la razón literaria como un libro de autoayuda, pues implica tener, en fin, una capacidad de metamorfosis muy potente, pero bueno, todo es posible, porque la crítica de la razón literaria sostiene que la literatura no es una ciencia, y hay gente que, diciendo haber leído la crítica de la razón literaria, dice que la literatura es una ciencia, con lo cual ya me dirán ustedes qué tipo de lectores tenemos hoy, ¿no? ¿Qué tipo de lectores tenemos hoy día? Pues los que ha habido siempre, es decir, filósofos narcisistas, en definitiva. Claro, ¿a quién favorecen todas estas cuestiones? Pues a todas estas cuestiones favorecen al mercado. En última instancia, el mercado es quien ha podido vencer, porque el poder de la economía ha sido más fuerte que el poder de la política y que el poder de las leyes. Es decir, es que las leyes en sí mismas tienen muy poco poder si no tienen detrás una institución que las haga cumplir. Y hoy día la institución que hace cumplir o no cumplir las leyes ya no es el Estado, no es el poder judicial, es el poder económico y es el poder del mercado, es el poderoso caballero, es don dinero. En definitiva, fíjense que lo que tenemos aquí es que la Iglesia, con el paso del tiempo, acepta las exigencias del comercio, porque el comercio es más fuerte incluso que el Estado. La Iglesia primero tuvo que aceptar las exigencias del Estado y hoy ya ha tenido que aceptar las exigencias del comercio, porque hoy el Estado es como la Iglesia en la Edad Moderna, tiene que aceptar las exigencias del mercado, en definitiva. Y se dice que los antiguos pensaran de otra manera no es una objeción válida hoy, porque la situación hoy es completamente diferente a la de entonces. Claro, así es como se salvan los muebles, en definitiva. Claro, cualquiera que se tenga hoy por inteligente considerará admisible en nuestros días este cambio de perspectivas. Así pues, hoy esta materia se examina mejor que en el pasado. Claro, como quien, Aristóteles no es nuestro colega, pero que Aristóteles no es nuestro colega, esto ya lo hemos dicho hace mucho tiempo. Sobre todo a propósito de las teorías de la ficción,
cuando la teoría literaria actual, creyendo haber descubierto Mediterráneos, sigue interpretando la ficción literaria como lo hacía Aristóteles. Lo que pasa es que no lo sabe, pero bueno. O sea, los románticos alemanes, en realidad, con tanto Kant por el medio y con tanto idealismo y con tanto espejismo y con tanto chute emocional, lo único que hacen es manejar la teoría de la ficción de Aristóteles, pero vista del revés, es decir, boca abajo. Pero es la misma, no ha sabido emanciparse. La única teoría de la ficción diferente a la de Aristóteles y diferente a la del idealismo alemán, que son las dos únicas vigentes, es la que presenta la crítica de la razón literaria. Pero bueno, de esa se enterará la gente cuando... en otra época, porque aquí ahora está en otra película, está en otra historia. Además, a mediados del siglo XVII, el progreso de la ciencia y de los hombres inteligentes, entre comillas lo de inteligentes, escribe Prodi, pone definitivamente en entredicho la teoría aristotélica de la infructuosidad del dinero. El préstamo está en el centro del mercado y no en los márgenes. Qué curioso. En la época de Derrida, el préstamo está en el centro del mercado y no en los márgenes. Es curioso, ¿no? Mientras los teóricos de la literatura, los filólogos y los estudiosos de las filosofías están buscando en los márgenes el centro de la civilización, o en el centro de la civilización los márgenes del falocentro y del logocentrismo y de todas estas cosas, el mercado ha situado precisamente al préstamo en el motor de la historia. Mientras la gente sigue buscando el motor de la historia en la dialéctica de estados, en las filosofías y todas estas cosas, el mercader, que sabe lo que tiene entre manos, ha situado el valor del dinero y el precio del dinero, el valor de uso y el valor de cambio del dinero, lo ha situado en el centro del mercado y no en los márgenes, como lo ha mantenido durante cierto tiempo el Estado y la Iglesia bajo cierto control. La Iglesia acepta la propiedad privada pese a ser una institución cuyos miembros viven en comunidad, pero funciona unanimistamente, es decir, como una única persona en propiedad privada. La moral de la Iglesia se adapta a la moral del mercado, y la moral del Estado se ha adaptado igualmente y se ha supeditado igualmente a la moral del mercado, en términos absolutos. En lo que respecta al hurto, cito, lo que observamos en la moral religiosa es no solo la aceptación del predominio del derecho positivo del Estado, sino también la aceptación de la ideología de la propiedad privada como punto central en la organización social. Bien, pues esto es lo que ha tocado a su fin en el siglo XXI, la aceptación de la propiedad privada, porque la propiedad privada en el siglo XXI, en la segunda mitad del siglo XXI, ya les digo que va a desaparecer. El hurto se concibe principalmente como una violación de las relaciones interpersonales, no como una violación de las leyes de un mercado cada vez más fuera del alcance del cristiano ordinario. Esto en el siglo XVIII, esto es la tesis de la Ilustración, pero hoy día, hoy, en nuestro tiempo, en realidad, el hurto es lo que va a suplantar a la propiedad privada, porque no habrá propiedad privada y en consecuencia tampoco habrá hurto, porque todo va a ser de todos, entre otras cosas, porque nadie tendrá nada como propio. Nadie tendrá nada como propio. ¿Quién es el dueño de la lavandería comunitaria a la que todo el mundo va a lavar su ropa? No se sabe quién es el dueño, pero lo que sí se sabe es que nadie tiene una lavadora. Por eso todos van al centro, a la lavandería del barrio, porque es más caro tener una lavadora que compartir comunitariamente una lavandería. Hacia eso vamos. Hoy hablamos de lavadoras, mañana hablaremos de habitación, incluso de cama. Ya se habla hoy también de eso. Ya no es posible a veces alquilar un piso completo, es necesario alquilar un piso por partes, por habitaciones. Y en esa dirección van las cosas. Tengas en cuenta que, por ejemplo, una encíclica de la Ilustración, fíjese, en 1745, de Benedicto XIV, Vix per Venit, dice: una confirmación reaccionaria de la condena tradicional de la Iglesia a los préstamos con interés en el contrato de préstamo y por lo tanto como admisión y reconocimiento de un mercado de crédito. Es decir, que ya la Iglesia en la Ilustración ya reconoce abiertamente el crédito y lo legitima. Y volvemos al Padre Nuestro, aquello de perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, eso se ha quitado y se han sustituido las deudas por las ofensas. Las deudas no se perdonan, las ofensas sí, pero las deudas no se perdonan. Y la Iglesia no perdona las deudas y admite que hay que pagar las propias, las que se tiene. Claro, dice Scipione Maffei que al defender la legitimidad y necesidad del pago de intereses, se trata esto de cuestiones técnicas sobre las que los religiosos poco pueden saber, y citando a Giovanni Battista de Luca, afirma que la tesis aristotélica sobre la infructuosidad del dinero es una fábula.
Sí, es una fábula ahora, ¿no? Pero antes no lo era. O sea, durante siglos era ley, ahora es una fábula. O sea, las leyes son auténticas fábulas cuando se trata de defender los intereses cambiantes que van mutando históricamente. Pues, en fin, es lo que hay. La Iglesia renuncia a estos hechos, pero es que hoy día lo que renuncia ya no es la Iglesia, lo que renuncia también es el Estado. El Estado está al servicio del comercio, de una república internacional del dinero, y la fiscalización del Estado ya no redunda, como advierten muchas personas, en el beneficio del propio Estado, sino en el beneficio de una república internacional del dinero en la que los ciudadanos ya no somos ciudadanos de un Estado, sino consumidores de un mercado. Y nuestros derechos caben en una hoja de reclamaciones, ya no en un derecho civil, ni siquiera incluso en un derecho mercantil, porque cuando todo es mercado, no es necesario explicitar los derechos del mercado, no es necesario ni siquiera un derecho mercantil, porque el que gana no tiene que dar explicaciones, y el que pierde no tiene derechos, no tiene ningún tipo de derechos, en definitiva. De tal forma y de tal manera que este silencio sepulcral de la Iglesia, del magisterio romano en el siglo XVIII sobre las cuestiones económicas, frente a la injusticia social y los privilegios que contaminan el mercado, así como el apoyo abierto al poder político contra cualquier rebelión o agitación que pudieran amenazar la jerarquía social, este silencio sepulcral que Prodi condena es algo que se ha hecho cada vez más creciente, pero hoy día este silencio sepulcral lo tiene también el Estado, porque el Estado cada día defiende menos los derechos de los individuos y defiende cada día menos los derechos de la propiedad privada para disolver y disimular y fragmentar y debilitar y emulsionar toda diferencia entre lo privado y lo comunitario. Yo les digo a ustedes, ya no viviré para confirmarlo, pero yo les digo a ustedes que en la segunda mitad del siglo XXI ustedes ya no sabrán lo que es la propiedad privada, porque no solo no la tendrán, sino que se verá con antipatía cualquier uso, mención o privilegio que pueda hacerse de algo llamado privado. El mundo del comercio se encamina a privar al ser humano de todo, absolutamente de todo. Y si no, vivan ustedes muchos años y ya lo comprobarán por sí mismos.